Hoy es jueves 23 de enero de 2025 y estas son las noticias. La Corte analizó la constitucionalidad de disposiciones que regulan las remuneraciones de servidores públicos en Aguascalientes y Veracruz. La primera sala determinó que es constitucional sancionar con destitución a un servidor público por faltas administrativas no graves. La Defensoría Pública Federal continuará impulsando estrategias para que la prisión preventiva no se aplique en automático. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. En la sesión de este jueves, el Pleno de la Corte invalidó porciones de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios. En específico, la que establecía que las erogaciones que se realicen por concepto de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados y préstamos o créditos a los trabajadores deberían estar previstas en un manual de remuneraciones. La primera sala de la Corte reconoció la validez de las sanciones mínima y máxima establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica a toda persona física o moral con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal u otros agentes económicos que no notifiquen a la Comisión Federal de Competencia Económica la existencia de una concentración cuando legalmente esté obligada a hacerlo. Consideró que la previsión de las proporciones, en este sentido, de la sanción, no implica por sí mismo una transgresión al artículo 22 constitucional, porque la multa guarda proporción con la conducta infractora y la autoridad sancionadora puede individualizar las multas respectivas con base en las particularidades del infractor y la gravedad de la infracción. El artículo 127, párrafo primero, fracción octava de la Ley Federal de Competencia Económica, establece la multa mínima para estos casos en 5,000 salarios mínimos y máxima de hasta el equivalente del 5% de los ingresos de toda persona física o moral, dependencia o asociación empresarial que incurra en dicha falta. La sala consideró que la multa es proporcional y adecuada con la conducta que pretende inhibir. La primera sala también determinó que las instituciones de crédito con solvencia económica no están obligadas a exhibir garantía para obtener la suspensión en el juicio de amparo. La sala advirtió que si bien la ley de amparo exige para el otorgamiento de la suspensión garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionarse a la contraparte en caso de no obtener sentencia favorable, también lo es que la Ley de Instituciones de Crédito excluye de esa obligación a este tipo de personas morales. La sala estimó que la controversia debía resolverse a partir de criterios de orden cronológico y de especialidad. Así, se observa que la exime o eximente para las instituciones de crédito de constituir depósitos o finanzas de algún procedimiento es posterior a la norma que exige garantizar los daños y perjuicios derivados de una medida precautoria de retención de bienes y por ende es aquella la que debe prevalecer. La primera sala también determinó que es constitucional el artículo 75, fracción tercera, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevé, entre las sanciones por faltas no graves, la destitución. La sala explicó que la medida es congruente con lo previsto en la fracción tercera del artículo 109 constitucional, que dispone, entre otras cuestiones, que las sanciones aplicables a los actos u omisiones que trastoquen los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del servicio público consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, dejando en manos de la legislación secundaria los procedimientos para investigar y castigar las faltas administrativas. Precisó que si la Constitución prevé la destitución, sin considerar si se trata de faltas graves y no graves, no puede considerarse que el legislador haya creado una sanción administrativa desproporcionada. Además, la ley prevé una serie de factores para imponer la sanción,
motivo por el cual revocó el amparo concedido a un elemento de la Guardia Nacional que fue destituido por la pérdida de su arma y devolvió el expediente al Tribunal del Conocimiento. Está disponible el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal Te Escuchamos, que en esta ocasión aborda el caso de un hombre haitiano, creador de contenidos, a quien le negaron la estancia permanente en México y acudió a la Defensoría Pública. Me dieron informaciones de acudir a la Defensoría Pública Federal. Me tomaron mis datos y el mismo día la licenciada se comunicó con los encargados de migración y me envió para la entrega de documentos. Y cuando llegué a migración, al otro día, martes, me dijeron venga y deposite su documento. Deposité martes y en 14 días ya tenía mi residencia permanente. Así que gracias a la Defensoría Pública porque me aceleró el proceso. Al respecto, Axel González Melo, abogado de la Clínica Jurídica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana, explica cuál es el contexto actual de la migración en México, los retos que enfrentan las personas en movilidad para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia y la importancia del acompañamiento de personas asesoras jurídicas. Puedes escuchar este y más episodios de Te Escuchamos en Spotify y YouTube. El Instituto Federal, precisamente de la Defensoría Pública, reiteró que implementa estrategias para que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa no sea de forma automática y con ello garantizar que se respete el principio de presunción de inocencia y que todas las personas tengan acceso a un proceso legal, justo y transparente. Destacó que las personas que representan las y los defensores públicos, 3.905, llevan más de 2 años sin una sentencia definitiva. La mayoría, 2.049, tienen más de 10 años en prisión. Recordó que de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben justificar y acreditar de manera sólida la necesidad de privar a alguien de su libertad antes de que haya una sentencia condenatoria. Reiteró que la prisión preventiva se trata de una sanción anticipada que violenta la libertad personal y la presunción de inocencia. La Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en el curso en materia de beneficios preliberacionales a la luz de los derechos humanos y la interseccionalidad, en el que se analizarán los criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para su aplicación en materia de ejecución penal, a través del análisis de casos y sentencias en donde se haya aplicado la perspectiva de género e interseccionalidad por las personas juzgadoras para el otorgamiento de la preliberación a personas privadas de la libertad. Este beneficio se aplica a las personas en reclusión con el fin de facilitar su reinserción, beneficios que pueden incluir la libertad anticipada o la libertad condicional una vez que se cumple con ciertos requisitos. Puede consultar todos los detalles e inscribirse de manera gratuita en el sitio web de la Escuela Judicial. Vámonos rápidamente a unos mensajes. Regresamos. Al regresar, Tribunal Colegiado estableció que procede el amparo indirecto contra la resolución que niega a un sindicato la constancia de representatividad. Minutos ya después de las 2 de la tarde, vámonos con más información. El derecho de las víctimas a conocer la verdad es una medida de reparación que les permite seguir los procesos penales que originaron la violación a sus derechos. Los criterios que ha emitido la Suprema Corte sobre ello se encuentran recopilados en el cuaderno de jurisprudencia editado por el Centro de Estudios Constitucionales. Aborda distintos aspectos como el derecho de las víctimas a apelar sentencias absolutorias en defensa de sus derechos, la negativa de acceso a las investigaciones por tratarse de información reservada y los delitos de destrucción de información vinculada con violaciones graves a derechos humanos. Puede consultarlo también de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte y en la red de biblioteca del Poder Judicial de la Federación. El séptimo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito estableció que procede el amparo indirecto contra la resolución del Centro Federal
de Conciliación y Registro Laboral que niega a un sindicato la expedición de la constancia de representatividad, es decir, que tiene el respaldo mayoritario de los trabajadores para negociar con la parte patronal el contrato colectivo de trabajo. El tribunal explicó que la resolución que niega la expedición de la constancia de representatividad constituye un acto definitivo contra el cual procede el amparo indirecto. Explicó que si bien los artículos 897A, 897G de la Ley Laboral que regulan las hipótesis del procedimiento especial de organizaciones sindicales, no se prevé que sea impugnable esa resolución. La parte afectada no está obligada a agotar algún medio ordinario de defensa. La Sala Regional Jalapa declaró que el Tribunal Electoral de Oaxaca ha sido omiso al analizar ni dictar sentencia en un juicio relacionado con el ejercicio del cargo del presidente municipal del Ayuntamiento de San Pedro, Llaneri, así como los presuntos actos de violencia política en su contra. El juicio se presentó desde noviembre pasado y no se advierten motivos suficientes que justifiquen la dilación, por lo que ordenó resolver a la brevedad este asunto. Lo anterior, pues desde el 29 de noviembre no ha ordenado más diligencias o requerimientos para mejor proveer de los cuales sea posible constatar que esté a la espera de información o documentación necesaria para estar en aptitud de resolver la controversia. El municipio de Aguascalientes alista la implementación del juzgado cívico para menores infractores, que busca ofrecer un trato especializado y diferenciado, atendiendo recomendaciones en materia de derechos humanos con el apoyo de jueces, médicos y trabajadores sociales. El Poder Judicial de Puebla habilitó el Juzgado de Oralidad Familiar en el Distrito Judicial de Tehuacán, que brinda atención a la población de 11 municipios para resolver asuntos como divorcio incausado, guarda y custodia, alimentos, visitas y convivencia. Personas juzgadoras y personal jurisdiccional de Tlaxcala asisten al taller de aproximación a los derechos humanos y las obligaciones del Estado, con el objetivo de desarrollar sus competencias, así como fortalecer la defensa y promoción de los derechos al impartir justicia. Con el objetivo de brindar los conocimientos para comprender el sistema jurídico, el Poder Judicial de Veracruz realizó la segunda capacitación a periodistas, con la que se busca lograr una cobertura mediática más precisa y apegada a los principios de legalidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El abandono en el que ha quedado el Centro Nacional de Identificación Humana y la resistencia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a apostar por la identificación mediante perfiles genéticos son duros golpes a la crisis de desapariciones en México. Así lo consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Señaló que si bien la identificación de cuerpos a través de huellas dactilares ha tenido logros significativos, no es un método que otorgue total certeza, porque en muchas ocasiones se encuentran restos sin extremidades de las cuales no se pueden obtener huellas o piezas óseas que pudieran estar dañadas. Ante ello, insistió que la identificación mediante ADN seguirá siendo tan necesaria como la identificación mediante huellas dactilares, del mismo modo que sigue siendo necesaria la puesta en marcha del Banco Nacional de Datos Forenses y la exploración de esquemas humanitarios de identificación que no sean controlados por las negligentes fiscalías. La Organización de Estados Americanos presentó una guía de buenas prácticas para la interacción de las fuerzas de seguridad con las comunidades LGBTIQ+. Proporciona información concreta sobre la capacitación y el desarrollo de habilidades de las policías y otros organismos de seguridad para la mejora de precisamente la efectividad operativa en las interacciones con personas de esta diversidad sexual en todo el continente americano. El objetivo es que puedan desempeñar su papel crucial de salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos, evitando al mismo tiempo la discriminación, el sesgo sistémico y la negligencia hacia las personas de la diversidad sexual que históricamente, informan, ha prevalecido en las actuaciones de los cuerpos de seguridad.
Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Invitarlo, por supuesto, a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Y también este jueves, pero a las 9 de la noche, no se pierde el programa El Desacato a las Decisiones Judiciales y sus implicaciones, que propicia justamente desacatar las decisiones judiciales en un Estado de Derecho. Quienes tienen autoridad para revertir la resolución de una persona juzgadora. La magistrada María Eugenia Gómez Villanueva y el doctor Javier Martín Reyes conversan sobre la gravedad del desacato a las resoluciones judiciales. Conduce Mario López Peña. Gracias por su atención. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.